estás exagerando. Porque eso es lo tuyo, dramatizar. ¿Qué es eso tan importante que puede estarle pasando a Chiqui? ¿No va a tener un hijo de Oreste? ¿No era eso lo que ella quería? Ojalá fuera así, pero el hijo es de otro. Buenas noches. Esto es un allanamiento. Pepe, pero bueno, ¿y qué pasó ahora? Saquen a todo el mundo de sus cuartos. Vallerilla, anda para la cocina que yo voy para atrás. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Esto es un atropello. ¿Qué es lo que hace la policía en mi casa? Franklin, hay policías por todas partes. ¿Y a quién buscan? Venimos a buscar al Lirio de Plata. Pero bueno, Franklin, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué te lo vas a llevar? ¿Por qué se lleva preso a mi hijo? Contésteme. No te preocupes, papá. Deja que este imbécil haga lo que le dé la gana. Más temprano que tarde tendrá que soltarme porque yo no he cometido ningún delito. No, hombre, Villanueva, no sigas dándote la de inocente, chico. Mira, mi marido es inocente de toda culpa, así que lo sueltas ya, Franklin Carreño. ¿Cuáles son las razones? Quiero saberlas. ¿Por qué se lo lleva detenido? Su hijo, señor Villanueva, es sospechoso de una serie de robos. Creemos que Orestes Villanueva es el Lirio de Plata. ¿Qué? Ah, por... Mi hermano no es ningún ladrón, Franklin. Te pido que detengas esto de una vez. Él no tiene ninguna necesidad de estar robando a nadie. Mira, vas y buscas a ese malviviente encapuchado en otra parte, pero aquí nadie se va a llevar a mi Ori. Todo el mundo sabe que él me la tiene jurada. No ha podido hundirme porque sabe que soy una persona legal. Y solamente acusándome de ser el tipo ese es que puede encerrarme. Si Oreste y el Lirio de Plata fueran la misma persona, pues yo ya me habría dado cuenta. Registramos la llamada que te hizo el Lirio de Plata a la comisaría. Y él llamó desde el bar del Camaleón. Sí, y precisamente ese bar de mala muerte le pertenece a Oreste. ¿No le parece eso mucha casualidad a ustedes? No le parece. Yo no sabía que tú tenías un bar, hijo. Hay muchas cosas que ustedes conocen de su hijo y con mucho gusto yo le puedo dar toda esa información. Así que nos vamos. Mira, tú a mí no me engañas, Franklin Carreño. Yo sé que todo esto es una trampa que tú armaste para vengarte de Orestes, porque lo odias, porque sabes que yo lo amo a él y no a ti. Un momento, ¿cómo es la cosa? Lo que está diciendo Chiquinquirá es verdad. Tú estás enamorado de ella. No lo niegues, policía. Tú estás enamorado de mí, yo te gusto. Cierra la boca, Chiquinquirá, no me provoques. Franklin me dijo que una mujer lo había decepcionado mucho. ¿Habrá sido Chiqui? Contéstame, Carreño. ¿A ti te gusta Chiqui? Es por eso que quieres hundirme, por celos. Sí, claro que sí, mi amor. Claro que sí. Lo que pasa es que él sabe que yo no tengo ojos sino para ti, mi vida. Falsa. ¿Por qué no le dices que fuiste tú la que me metiste en tu cama? Franklin, ¿de verdad tú estás interesado en la Chiqui? Ella que siempre te ha tratado tan mal. Se nota que tu mujer te quiere mucho, Villanueva. Ella armó este drama para que yo no te llevara preso. Pero lo siento mucho, señora Villanueva, porque su esposo igual se viene conmigo para la comisaría. No, yo no voy a permitir que te lleves a mi Ori como si fuera un maleante. ¡No lo voy a permitir! Señora Chiquinquirá, o se calma o usted también va a ir presa, ¿o yo? Tranquilo, hijo. Voy a hablar con los abogados. Muy pronto te voy a sacar de todo esto. Yo no me haría tantas ilusiones, señor Villanueva. Al fin te atrapé el Lirio de Plata. Así que te vienes conmigo. Te vas a pudrir en la cárcel. Vamos. ¡Ori! ¿Y entonces? ¿Ya estás listo para confesar? ¿O quieres que te mande para un calabozo lleno de ratas y cucarachas para que se te refresque la memoria? Déjame adivinar. Semana de la brutalidad policial y yo saqué el primer premio. Caramba, Villanueva, me sorprende que tengas tanto humor, ¿vale? Pero no te preocupes, que en la cárcel no vas a tener tiempo. No tienes una sola prueba en mi contra, Carreño. Tú lo sabes perfectamente y por eso estás que te revientas. Te equivocas, Villanueva. No dudes de mi inteligencia. Tengo un testigo. ¿Un testigo? Alguien que te vio llamando desde el bar El Camaleón. ¿Qué te parece? No puedes negarme que vea a mi marido. Me voy a quejar a la oficina del ministro. Esto es ilegal. Haz lo que te dé la gana, modelito. Tu marido está en un proceso de interrogatorio y nadie lo puede ver. ¿Entendiste? Pues yo no soy cualquier persona, mi amor. Yo soy su esposa, para que te quede claro. Caramba, bravo, chica. Pero qué bien te queda ese título, vale. ¿Ah? Ahora sí lo defiendes a capa y espada. Pero cuando te da la gana de meterte con la candela, ahí sí manda Mira, te tu callas, matrimonio, ¿no? te callas y no sigas. ¿Cuándo vas a entender que eso quedó en el pasado? Lo nuestro está muerto y enterrado. ¿Entendiste? Muerto. ¡Qué maravilla! Quiere decir que todavía ustedes tienen el descaro de verse. Papá, ¿qué estás haciendo tú aquí? Lo sé todo, Chiqui. Ya tu mamá me contó el bochinchito que hay entre ustedes dos. Mire, señor Lore, cálmese que la cosa no es así. Yo le voy a explicar que... Tú ahora mismo me vas a decir qué fue lo que le hiciste a mi hija.
señor Lawrence, cálmese porque si no lo dejo preso. O sea que tú me estás amenazando con tu placa, policía de mala muerte. Mire, señor Lawrence, yo entiendo que esté muy alterado. Entre Chiqui y yo, no... Nada, nada, no pasó nada, papá, no pasó nada, de verdad. ¿Cómo que nada, Chiqui? Por Dios. Tú me ves a mi cara de que pasó y mucho. Y Carreño tiene que hacerse responsable por ese... Ya basta, Lorenzo. Estás cometiendo un grave error. Pero bueno, ¿qué pasa, muñeca? Este tipo tiene que pagar lo que le hizo a mi hija. No, eso no es así, Lorenzo. Tú y yo tenemos que hablar, por favor, vamos. Pero, muñeca... Vamos, Lorenzo. ¿Qué pasa aquí, Chiquinquirá? No. ¿Tú me quieres explicar qué es lo que está pasando? Nada, Franklin, nada. Aquí no está pasando nada. Aquí lo único que hay es una madre que necesita estar con su esposo. Franklin, por favor, déjame ver a Oreste, por favor. ¿Cómo que el policía no sabe nada, muñeca? ¿Cómo es eso? No, Chiqui no le ha dicho nada que está esperando un hijo de él. Además, nosotros no podemos pasar por encima de su decisión. Muñeca, pero tú sabes lo que estás diciendo. Nosotros no podemos permitir una sinvergüenzura tan grande. Orestes cree que ese muchachito es de él y el otro se va a ir con la cabulla en la pata. Pero bueno, Lorenzo, reacciona. ¿Qué te pasa? ¿Tú quieres destruir el matrimonio de Chiqui con Orestes? Ella quiere salvar la relación a como dé lugar. ¿Y tú la quieres destruir? No, ¿qué va? Orestes Villanueva es la gallinita de los huevos de oro. No. No es eso, muñeca. Lo que pasa es que, bueno, a un hombre no se le hace eso. Sí, yo lo sé. Estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿sabes? De pronto, Chiqui está confundida y ese niño resulta siendo hijo de Orestes. Pues más le vale. Porque si ese muchachito sale con cara de policía, va a arder Troya. No quiero ni imaginarme la cara que va a poner Olimpia cuando sepa que Chiqui engañó a su hijo. Esa mujer es capaz de cualquier cosa. No me lo puedes negar, Franklin. Yo necesito ver a mi esposo, saber si está bien, si no le hace falta nada. Es imposible, Chiquinquirá. ¿Cómo está Oreste? ¿Puedo verlo? Mira, Pandora, yo le estaba explicando a Chiqui que Oreste... Lo tienen incomunicado, como si él fuera un delincuente. Y esto es ilegal, ¿verdad? ¿Pero por qué no nos dejas verlo? Hasta que no terminemos el proceso de interrogatorio, nadie lo puede ver, Pandora. Ay, pero a mí sí tiene que verme, porque tengo que decirle algo muy importante. Nadie va a ver a Orestes antes que yo. Yo soy su madre. Además, lo arrestaron injustamente. Señora, por favor, cálmense. ¿Es verdad que a Oreste lo tienen preso aquí? No, yo Pero no lo niego. por supuesto que lo tienen que hacer. ¿Y ahora cómo tranquilizo yo a este gallinero? Yo tengo más derechos que nadie. Pero yo puedo darle asesoría legal. Oreste lo que necesita es una amiga. Pues ustedes pueden pelearse todo lo que quieran, porque Franklin me va a dejar verlo primero. Mire, señoras, entiendan. Aquí hay procedimientos, hay normas, así que se calman porque si no las meto en una jaula todas. Mira, policía, mira, escúchame. Yo sé perfectamente que no soy santo de tu devoción, pero tú tienes que admitir que una madre tiene todo el derecho de ver a su hijo. Ay, Franklin, de verdad, lo que yo tengo que decirle a Oreste es de vida o muerte. Mira, Franklin, tú tienes que dejar entrar a alguna de nosotras. Franklin, ¿cómo es posible que tú me hagas esto? Que tú me des este martirio sabiendo que estoy esperando un hijo de él. Vámonos, bebé, porque este troglodita no nos va a dejar ver a tu padre. Chiqui, espérate. Puedes ver a Orestes. ¿Cómo es la cosa? No, porque a ella primero que yo no puedo ver. Oreste, mi amor, ¿cómo que no quieres verme? Tú sabes todo lo que yo tuve que hacer para poder entrar. El policía ese estaba empeñado Tú en me que... has decepcionado demasiado, Chiquinquirá. Nunca pensé que fueras capaz de atentar contra la vida de mi propio hijo. Pero Orestes, tú tienes que entender lo mal que yo me siento. Yo estoy muy confundida. Y bueno, tú me has rechazado desde que yo te dije que estaba embarazada. Y admítelo, tú tampoco quieres a este niño. No. Un momento, que quede bien claro. Yo sería incapaz de atentar contra la vida de esa criatura. Sí. A lo mejor tú quieres a este niño, Orestes. Pero no me quieres a mí. Y yo me siento perdida. Me siento perdida porque yo no quiero que tú estés conmigo porque voy a tener un hijo tuyo, ya, Orestes. Yo quiero que lo nuestro sea como antes, mi amor. Perdóname, por favor, sí, perdóname. Mira, Chiquinquirá, yo te dije que te voy a apoyar en esto.
estar contigo. No te voy a dejar sola. Y te prometo que voy a hacer todo lo posible para que esto funcione. Te lo juro. Eso fue lo que pasó. Yo pensé que terminaría dejándome por la mujercita esa. Yo me vi teniendo a nuestro hijo yo sola, ocupándome de él sin un padre y sentí mucho miedo, Orestes. De verdad yo no estoy preparada para esto. Por eso hice esa locura. Bueno, gracias a Dios que finalmente te arrepentiste, de verdad. Esta tipa lo que tiene en el pecho es una piedra, chico, no un corazón. No, eso es mentira, Chiquinquirá Lorenz. A ti lo que te aterra es que el bebé te echa a perder el cuerpo, eso es todo. Perdóname, Orestes. Yo sé que no debía atentar contra la vida de nuestro bebito, pero tú tienes que entender mi miedo, mi desesperación. Chiqui, escúchame. Yo no pienso dejarte sola. Ni a ti, ni a él. Porque a mi hijo nunca le va a faltar el amor de su padre. De verdad, mamá. Te lo prometo. No los voy a dejar solos. Te amo, Orestes. Te amo tanto, mi amorcito. Tú no amas a nadie, Chiquinquirá. No seas mentirosa. Lo estás besando a él con la misma pasión que me besaste a mí. Un encargo. Lo siento, Lorenzo. Yo no estoy mandadero de nadie. Yo trabajo para Olimpia Mercurio y no estoy para hacerle favores a todo el mundo. ¿Qué te pasa, Roque? No te pongas a la defensiva. Yo puedo pagarte muy bien. Y un dinerito extra no le cae mal a nadie. Además, yo no creo que a ti te interese desperdiciar una buena suma. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que quieres hacer, Lorenzo? Ay, es horrible, Olimpia. Yo quisiera ayudarlo, pero ¿qué puedo hacer yo? Nada. Me siento tan impotente. Ay, suegra, y si ahora no lo sueltan rápido, yo me voy a morir de la angustia. ¿Tú sabes qué es lo que a mí me preocupa? No. Darme cuenta que mi nuera es un fraude de mujer. Olimpia, tu única nuera soy yo. Eso fue conmigo, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que yo soy un fraude de mujer, Olimpia? ¿Tú me quieres explicar eso? Y la única que me tiene que explicar eres tú. ¿Cómo es eso que quisiste interrumpir tu embarazo? Olimpia, me estás haciendo daño, suelta. Y más daño te voy a hacer si no me dices la verdad. ¡Habla! Tú intentaste matar al hijo de mi hijo. Tú atentaste contra mi sangre, chica. ¡No es tu sangre, Olimpia! El hijo que crece dentro de mí no lleva tu sangre. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? Que no. El hijo que estoy esperando no es de Orestes. Aquí está. Ese es el tipo, Franklin Carreño. Hay que tener cuidado, es policía. Lo primero que hay que hacer es desarmarlo y después darle una paliza monumental. ¿De acuerdo? Vamos. Unos desgraciados que quieren atacarme, matarme, ¿qué quieren? No pienses que vamos a gastar balas en ti, pinche policía. ¡Vamos, ven, ven, ven! ¡Maldito cobarde! Escúchame bien, escúchame bien. Esto es para que aprendas a no poner tus ojos en mujeres ajenas. Sígale dando. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Que el hijo que estás esperando no es de Orestes? Pues no. Así como tu hijo me engañó con la estúpida de Bella, yo también estuve con otro hombre. ¡Eres una perra! Eres una mujerzuela. ¿Cómo pudiste traicionar a mi hijo? ¿Cómo te atreviste? Es que deberías darte con una piedra en los dientes de ser la esposa de Orestes Villanueva. ¿Cómo pudiste ensuciar esta familia?
este apellido, esta casa. Yo soy una mujer que necesita un hombre a su lado y tu hijo no supo llenarme. Estaba obsesionado con la gorda y después con la flacochenta esa. Cállate, imbécil. Mi hijo es un hombre y puede estar con todas las mujeres que le dé la gana. Y más, si tú no supiste ganarte su amor y su deseo, porque no eres más que una niña malcriada que nunca supo ser lo suficiente mujer para mi hijo. Yo no tengo la culpa de que esa mujerzuela se haya atravesado en nuestro camino. Te lo puse en bandeja de plata. Hice todo lo posible para que te casaras con él. ¿Y qué es lo que ha hecho? Tirar todo por el suelo, por ir a revolcarte con un cemental cualquiera. ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres, ah? Una zorra que no sabe controlarse. Ahora mismo me vas a decir con qué animal fue el que te acostaste. ¿Quién es el padre de esa criatura? Me lo dices ya. Pero bueno, un solo hombre no puede poner. Vamos, vamos, párate, párate. Párate, vamos. Ahora voy por ti, Senata. Digo, quieto, quieto si quieres seguir respirando. ¿Qué pasa? Ahora me vas a matar porque no pudieron conmigo. Tú te lo buscaste, tú te lo buscaste. Dime quién te montó esa barriga. ¡Dímelo! Por favor, Olimpia, suéltame. ¿Tú quieres que te suelte? ¿Tú quieres que te suelte? Lo que me provoca es matarte, perra. Pues entonces mátame. Mátame, pero no te lo voy a decir. No te lo voy a decir, Olimpia, porque lo que pasó entre ese hombre y yo ya se acabó. No quiero que le hagas daño. ¡Ay! Eres una mujerzuela. Eres una perra. No sé cómo mi hijo pudo fijarse en ti. Y por encima se te ve la clase de animal rastrero que eres.